Hola, ¿qué tal a todas y a todas las personas que se encuentran conectadas a esta hora a la radio de la Universidad del Biobío? Y nuevamente nos encontramos en este espacio donde estamos conversando sobre lo que está sucediendo en la comisión redactora. Esta comisión que se reúne cada 8 días y que es la encargada de empezar a determinar los temas que se van a tener que empezar a tratar, los que van a de alguna forma dar los lineamientos para el funcionamiento del consejo académico, del consejo universitario, y que está integrada de una forma por primera vez triestamental, ¿sí? Y también con equidad de género. Entonces yo quiero darle la bienvenida al día de hoy. Este es el cuarto podcast que tenemos programado. Nos hace falta un quinto podcast porque ya se nos viene el receso y tenemos que ir avanzando sobre los temas. Pero hoy dándole la bienvenida especial a Isabel Leal, que ha sido una de nuestras panelistas que ha estado siempre fija aquí en nuestra mesa de trabajo, y te lo agradezco, Isabel, que estés aquí nuevamente. Así que bienvenida, Isabel. O sea, conocemos tus opiniones, conocemos tus puntos de vista y sobre todo todos tus aportes. Pero hoy tenemos una cosa muy especial. Y es que tenemos dos hombres. Los últimos 3 podcasts, ¿sí? Esto no es una indirecta, pero los últimos 3 podcasts han estado a cargo de mujeres muy inteligentes que han llevado muy bien el tema, pero que en honor a la equidad de género, sería bueno que también hubieran hecho parte los hombres. Y entonces hemos traído a 2 personajes bien emblemáticos, porque de Chillán tenemos a Gerardo Quesada, que es el representante universal de los trabajadores de la sede de Chillán, y que fue elegido democráticamente, y que él hace parte de toda esa representación de los funcionarios de una sede que a la larga es muy importante para la Universidad del Biobío. Pero también tenemos al profesor Ricardo Pavés. Ricardo Pavés siempre ha sido una persona supremamente crítica, analítica y con unos cuestionamientos supremamente profundos. Yo, para hacer un contexto de lo que sucedió, ayer tuvimos el segundo encuentro público donde se reunieron todos los estamentos a escuchar lo que estaba sucediendo en las comisiones, y que me parece una gran labor que todos podamos estar ahí presentes. Yo estuve ahí presente y se escucharon varias voces. Obviamente uno todavía percibe que hay muchos temas que están todavía abiertos, pero que existe la posibilidad de que se puedan trabajar a futuro. Y quisiera empezar con Ricardo, si me da permiso, Isabel. Quisiera empezar con Ricardo para que me diera las personas que nos ven en video. Isabel siempre hace muchas señas. Ella me hace muchas señas. Los que nos ven en YouTube, en Spotify no nos ven, pero Isabel siempre me hace muchas señas que me hacen reír un poco. Pero Ricardo, tú has estado presente desde las primeras reuniones, y obviamente nos gustaría que nos hicieras un resumen de cómo ha sido tu labor, tu trabajo y tu participación, y sobre todo en los últimos cuestionamientos que tú has hecho, porque al final de las reuniones yo escuché que tú también no estabas muy de acuerdo con que un tema polémico, eso sí, que los se me perdió la palabra, que los decanos no hicieran parte del consejo directivo. Entonces me gustaría que nos expusieras toda tu posición
y hacia dónde crees que debemos llevar estos estatutos y si crees que los estamos llevando de buena forma. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias Isabel, también por haberme dicho que tenía que estar en alguno de estos podcasts. Gracias. Gracias por la presentación, Mauricio, pero no creo que sea tanto. Yo creo que una persona simple nomás, respecto a los temas que tienen que ver con la universidad. Bueno, yo he participado tanto en la Comisión 1 como representante universal en los estatutos, donde se generaron las metodologías con respecto al funcionamiento de la Comisión 2 y los temas, digamos, en general de lo que tiene que ver con el estatuto orgánico nuevo que nosotros queremos construir. ¿Por qué para mí ha sido muy importante este tema? Porque yo siempre he considerado que los estatutos que tienen nuestras universidades, que provienen de los años 80, en dictadura, ¿cierto?, que fueron impuestos en dictadura, que no fueron construidos por las bases mismas de las universidades, por lo tanto, entendiendo que esta es una posibilidad que tampoco es la que a mí me gusta, no, pero creo que es una buena ejercicio democrático y participativo que la universidad tiene que hacer. Yo creo que esa es la importancia que tiene y el hecho que nosotros mismos la estamos construyendo, con todas las diferencias que podamos tener en el interior, pero lo estamos construyendo nosotros. Y eso yo creo que es relevante en esta frontera un poco desconocida, digo yo, porque nunca hemos estado viviendo ese concepto de una democracia realmente participativa. Por lo tanto, yo creo que es como una frontera que todavía vamos a enfrentar, que es un poco desconocida, pero que en 2 años más, 1 año y medio más, ya estaremos dentro de ella, y también posiblemente nos va a permitir soñar un poco más respecto también a las cosas que queremos, basado, ¿cierto?, y que se intersecta un poco con la nueva Constitución. Por lo tanto, como que las cosas están fluyendo a que tengamos un país más participativo, más democrático, más inclusivo, que tenga representación de las distintas fuerzas vivas que está construyendo nuestra sociedad, ¿ya? En temas interculturales, paridad de género, equidad de género, inclusión por discapacidad, los derechos humanos, que yo creo que es un tema muy relevante dentro de nuestra sociedad, que al parecer hace muy poco tiempo, después del estallido social, como que empezaron a florecer esos temas, siendo que este es un tema que nació a partir del año 73 con el golpe de Estado que hubo acá en nuestro país. Ahora, mi participación dentro de este podcast tiene que ver más que nada con la comisión que yo represento, estoy coordinando, que tiene que ver con financiamiento. Sí, y lo vamos a conversar de un tiempo, pero obviamente era importante saber cómo te habías sentido y cómo habías sentido que se habían llevado todo el proceso de los estatutos, porque son muchas instancias las que hemos tenido que abordar, y si de alguna forma tú has sentido que han sido de forma democrática. Mira, tú me planteaste una pregunta o una suerte de propuesta que yo tenía, pero no tiene que ver tanto con los decanos. A mí lo que me interesa es que el poder no sea concentrado en personas, sean decanos, directores, jefaturas de escuela. O sea, para mí lo importante es que podamos construir algo que sea participativo y que toda la comunidad esté representada de alguna u otra manera dentro de esta, ¿cómo se le llama? Se llama Consejo Universitario, que es la parte que realmente nosotros podemos construir, ¿eh? Es muy poco lo que podemos aportar en el Consejo Superior, o como el nombre que le coloquemos, pero sí donde podemos construir más es la parte del Consejo Universitario, y es ahí la preocupación que uno tiene, que no tiene que haber concentración de poderes. Eso para mí es relevante. Entonces no es que esté en contra de los decanos, sino estoy en contra de la concentración del poder. Ese es mi punto de vista. Pero esos son los temas importantes que finalmente van a regir nuestra universidad, y que por eso te agradecemos tu opinión. Ahora yo quisiera pasar a Gerardo. Gerardo, tú desde el punto de vista de los funcionarios, ¿cómo has visto que se ha desarrollado este proceso y si te has sentido representado por lo que ha sucedido allí, y cómo ha sido tu función
en interacción con tus propios representados? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los radioescuchas y también a los televidentes que habitualmente se conectan a Radio y Televisión VB. Y un especial saludo a toda la comunidad universitaria. En relación a cómo nos hemos sentido nosotros como representantes de un mundo que ha estado invisibilizado, desde el punto de vista de la participación y la decisión en el mundo, digamos, de la universidad, ¿cierto? Creo que estamos volviendo un poco al pasado. ¿En qué sentido lo digo? Entre el año 68 y 71, los funcionarios administrativos tenían participación efectiva en las decisiones de la política universitaria, del gobierno universitario. Y lo tenían porque los funcionarios administrativos podían elegir a las autoridades unipersonales. Pero a partir de el 73 se pierde todo eso. Y no solamente lo pierde el mundo administrativo, sino que también lo pierde el mundo estudiantil. Y como bien decía Ricardo, el poder se concentra en un solo estamento, que en este caso era el estamento académico. Entonces, tuvo que pasar mucha agua bajo el puente, hubo que, después de décadas, se vuelve justamente al pasado, cuando teníamos participación. Y no es que seamos futuristas, si bien es cierto, nos proyectamos al futuro, pero nosotros vemos al pasado en lo que se está dando en estos momentos. Y que se da la posibilidad de que nuestro mundo, nuestro estamento pueda tener, como les decía, una participación efectiva en la realización de la Carta Magna que vamos a trabajar con la comunidad universitaria. Si bien es cierto, la ley, lamentablemente, como decía un colega administrativo, la ley es muy mala, pero es lo que tenemos, y en base a eso tenemos que trabajar, porque la ley, ponte tú, a nosotros no lo permite elegir a la autoridad unipersonal de la universidad. Solamente le permite a los académicos, y aparte de los académicos, a un grupo de ellos elegir al rector. Lo interesante, sí, de la ley que nos va a permitir en el segundo cuerpo colegiado más importante, que es el Consejo Universitario, nos va a permitir ahí tener una participación efectiva con rostro, con personas de carne y hueso, donde vamos a poder decidir las políticas universitarias. Entonces creo que como administrativo vamos bien encaminados. Si bien es cierto, hemos tenido décadas de no participar, nos cuesta, hemos tenido esa dificultad, y yo creo que no solamente nosotros, sino que los estudiantes, los académicos, porque vivimos varias décadas en que no podíamos participar. Entonces, retomar el poder compartir con el resto de la comunidad universitaria las decisiones, cuesta un poquitito ir retomando el paso. Paso a pasito, poco a poquito, yo creo que vamos a ir haciendo un buen trabajo. Bueno, y por eso es importante este cambio de estatutos, porque es triestamental y por primera vez los funcionarios van a tener voz y voto. Isabel, yo quisiera hacerte una pregunta a ti, porque hay un cuestionamiento que dice que esta reforma a los estatutos puede lograr una modernización, ¿sí?,
del funcionamiento de la universidad y de alguna forma también llevarla hacia un cambio de currículum, ¿sí? Un cambio de malla donde nos permita ser un poco más competitivos. ¿Tú has visto esto dentro de lo que has podido trabajar en la reforma a los estatutos? Me parece, a mí me parece que lo primero partió con la declaración de la misión y principio, que en el fondo fue alineando ciertas ideas de democracia, de participación ciudadana, los conceptos y un montón de conceptos, ¿verdad?, que se tienen en este momento que empezar a encarnar. La verdad es que tienen que empezar a tener forma y a vivirse. Que va a ser un proceso cultural lento, porque en realidad ayer lo primero que me empezaron a whatsappear cuando empezaron las reuniones es que los administrativos no están hablando, y es verdad. O sea, en el fondo, cuando se dan estos espacios de diálogo y todo, no, la gente tiene un hábito también de callar, ¿verdad? Dejar que otros hablen. Por miedo un poco. Puede ser también por hábito, porque siempre son las mismas. Los académicos se han como acostumbrado también a ser las voces de la universidad, a llevar la voz de la universidad, cosa que no debería ser, porque esta universidad está construida y tiene muchas otras dimensiones y todas son relevantes, como decía Olguita la sesión pasada. Entonces, en el fondo, tenemos que empezar a romper primero nuestros propios miedos, nuestras propias perezas, ¿verdad? Tenemos que, y cada uno tiene que hacerlo desde dentro, o sea, porque no es no viene, eso no viene por decreto. Entonces, claro, los estatutos pueden, ¿verdad? Ahora, recordemos que igual estos estatutos vienen con una base legal que no permite tampoco una movilidad en extremo. Por ejemplo, la triestamentalidad, los 2/3, está establecido dentro de la triestamentalidad. Lo mismo pasa con la situación, ¿verdad?, del Consejo Superior versus los integrantes. Ahí nosotros construimos a partir de una ley que nos da un basamento, eso inamovible en la mayoría de los casos. O sea, no en la mayoría de los casos, es así, porque es ley, es inamovible. Entonces, a partir de ahí, uno puede, ¿verdad?, con más o menos holgura, generar cambio. Pero eso también depende, nosotros no llevamos la voz, digamos, no somos los encargados es la comunidad. Es decir, le repito yo siempre a mis colegas, o sea, yo voy a ser la persona que los represente. Para mí lo ideal es que ellos tengan una visión clara y que yo pueda transmitirla. De eso se trata. Lo mismo pasa con los administrativos y lo mismo pasa con los estudiantes. Pero, como les digo, es un tema en donde se espera, ¿verdad?, que realmente se produzcan cambios significativos, pero esos cambios provienen de cada individuo, de cada sujeto, ¿verdad?, integrante de esta comunidad, y de su voluntad, capacidad o intención o lo que sea, de participar y ofrecernos su voz, porque todas las voces son importantes. Entonces, eso es como lo relevante de esto. Sí. Ricardo, yo voy a hacer una pregunta que no es muy popular, ¿sí?, que yo sé que no va a ser muy popular, pero resulta que siempre ha estado esa polémica entre quién es más importante, los académicos, los administrativos o los estudiantes. Y resulta que los académicos son nuestra parte como la que nosotros confiamos más. Ustedes son las personas con las que más estudian, las que tienen más conocimiento sobre el tema de la educación. ¿Cómo zanjar
de una forma equitativa, ¿sí?, la administración entre los académicos y los administrativos, porque tiene que haber algún punto donde los académicos tengan una relevancia y una dirigencia importante sobre la universidad, pero que también los administrativos y los estudiantes también tengan otro aspecto, ¿no? Gracias. Voy a ver si entiendo la pregunta. Yo entiendo que la universidad, el rol de la universidad es la generación de conocimiento. Yo creo que esa es la función principal que tiene nuestra universidad, ¿ya? Y en ese rol de generación de conocimiento obviamente está distribuido en tres partes, o sea, lo que tiene que ver con los académicos, ¿cierto?, que son los que están encargados de justamente la generación de esos conocimientos. Quien lo recibe son en este caso los estudiantes, que uno los prepara, ¿cierto?, para esa vida profesional que ellos van a tener, o académica, porque uno cuando genera conocimiento hay dos como ámbitos que son importantes, que tienen que ver con los aspectos profesionales, como también con respecto a los temas académicos, que están muy ligados con la investigación, la creación, la innovación y desarrollo. Para mí tenemos distintos roles. Los funcionarios no académicos, bueno, esa es la forma legal que se dice, ¿no? Yo no quiero ser efectivo ni nada. Mis colegas, porque al final para mí igual son colegas, bueno, tienen roles distintos. Ellos lo que nos hacen es apoyarnos respecto a las funciones que uno estamos generando. Por lo tanto, esa generación de conocimiento, hay tres ámbitos que son relevantes. Tenemos, en primer lugar, claro, están los estudiantes, ¿cierto?, que son los que de una u otra manera nos van a representar hacia afuera respecto a lo que ellos obtuvieron, ¿cierto?, de los conocimientos que nosotros les dimos, y los apoyos, ¿cierto?, de los distintos lados, tanto en los que tienen que ver con los conocimientos específicos, ¿cierto?, y con los apoyos que a nosotros nos dan los funcionarios en general. Yo creo que no se trata de una pelea aquí, sino que hay roles distintos. Yo no tengo ningún problema con ni los estudiantes, ni con los funcionarios, ni con los académicos. Para mí somos tres componentes que son relevantes para justamente esa creación de conocimiento. Yo creo que la función de la universidad es la creación de conocimiento, y en eso está implícito la educación, la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, ¿cierto?, que es muy relevante para la universidad. Y obviamente hay aspectos que son de administración también, porque si no, la universidad no tendría forma, digamos, de poder generarse ese cuerpo jurídico que permita justamente cumplir con la función que es la generación de conocimiento. Por lo tanto, a mí no hay una suerte aquí de peleas, quién tiene más, quién tiene menos, sino que hay roles que son distintos. Sí, pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite entre la administración y la parte educativa? O sea, el rol educativo de la universidad, y dónde está el límite de la administración de esa institución. Porque a veces se mezclan. Bueno, sí, obviamente hay quien mezcla, pues si la administración también está muy asociada a lo que tiene que ver con el aspecto educativo, entonces hay una mezcla de dos ocupaciones. Y esa es la que nos permite salir hacia adelante, creo yo, ¿no? Pero aquí, hay una simbiosis de cierta manera, ¿no? Sí. Lo que yo estoy tratando de entender es si, lo que no sé, tratando de un poco de interpretar la pregunta, es que en qué medida el crecimiento de los administrativos puede llegar a cargo o algo así, ¿no? Sí, claro, hasta dónde pueden llegar los académicos para dirigir ciertas partes de la institución, y hasta dónde deberían estar los administrativos en una carrera que pudiera permitir manejar de forma de lo que significa tener una institución, ¿no? O sea, yo sé que eso es un tema polémico, pero de eso se trata este podcast, hablar de temas polémicos para que genere discusión. Sí, puede ser polémico, ¿eh? Pero entiendo yo de que hay distintas cosas dentro de la administración. Una cosa tiene que ver con el gobierno universitario, ¿cierto?, en el cual entiendo yo que un rector forma su equipo de trabajo, ¿ya?, y que posiblemente dentro de ese equipo de trabajo podrían haber tanto académicos como no académicos. O sea, no entiendo esa lógica de poder decir quién es más, quién menos. En la administración, si hay una persona que lo puede hacer bien, bueno, lo va a hacer bien.
Si hay otra persona que lo pueda servir, también lo va a poder permitir o permeabilizar de alguna otra manera esa institucionalidad que uno quiere construir. O sea, yo sé que de repente, por ejemplo, ha sido el cargo vicerrector económico, por ejemplo, ¿cierto? Hay personas que dicen, bueno, eso podría estar en cargo de funcionarios no académicos, porque también hay una carrera funcionaria y todo eso, ¿cierto? Pero también tiene que ver con la confianza que tenga el rector respecto a ese cargo. Entonces, puede ser que el rector tenga una confianza respecto a una persona, o la pueda tener de otro, sea académico o no sea académico, ¿te fijo, no? Entonces, lo que pasa es ¿ah? Sí, lo que pasa es que en el tema que ha estado presente durante mucho tiempo, ¿cierto? Ya hemos comentado, Isabel algo nos decía, por ejemplo, el mundo administrativo a través del tiempo tuvo una mordaza, fue callado, fue maltratado. Yo creo que recién, de alguna manera, como administrativos nos estamos sintiendo cómodos con la situación que estamos viviendo. En relación a la pregunta que plantea Mauricio, ¿cuál de todos los tres estamentos es más importante? Ricardo lo ha dicho claramente, aquí hay roles diferentes. Y yo veo a la triestamentalidad como a este triángulo equilátero, ¿cierto? En que cada uno de sus vértices corresponde a uno de los estamentos. Pero si un estamento desaparece o no se les da la importancia que se le debiera dar, ese triángulo cae, no funciona, deja de ser este triángulo equilátero. Por lo tanto, los tres estamentos son importantes para el quehacer de la universidad. Los tiempos han cambiado, por supuesto. La visión de muchos académicos es ver, ponte tú, al mundo administrativo como al mundo del secretariado, al mundo del auxiliar, el mundo del técnico. Pero en este último tiempo también el mundo administrativo se ha profesionalizado. Entonces, por supuesto que el mundo administrativo grita la participación que debieran tener, digamos, en el gobierno universitario. Y para nosotros es importante, y lo hemos planteado de alguna manera también al interior de la comisión, y se ha conversado justamente lo que decía Ricardo, ¿por qué un funcionario administrativo no pudiera hacerlo tan bien como lo hace un académico en la vicerrectoría, ponte tú, económica, e incluso en la vicerrectoría académica? Entonces, tenemos funcionarios altamente capacitados. Entonces, eso nos permite también ir pidiendo puestos de participación también en el escalafón más alto de la universidad, en la parte de los directivos. Y creo que para allá vamos todos. Si va a llegar un momento en que va a pasar lo mismo que pasa a nivel nacional, que tenemos muchos estudiantes que llegan a las universidades, sacan sus títulos profesionales. Entonces, acá vamos a llegar en algún momento en decirle a la comunidad académica, miren, de nuestra planta de administrativos, todos estos son profesionales, tienen grados académicos y ¿por qué no? Estar presente, digamos, en los más altos cargos de confianza que de alguna manera puede determinar una rectoría. Entonces yo creo que ahí está lo fundamental. Sí. Creo yo. Finalmente la pregunta iba si los nuevos estatutos iban a lograr que no hubiera tanta política dentro de la universidad. La política para mí es parte de la vida. Humano, sí. La política bastante. no forma parte.
Sí, es que hay una visión como de pronto cuando dicen, haces política como si fuera algo malo. Ahora, no necesario. Ahora, yo creo que la universidad en general, como estamento, no independiente de la Universidad del Biobío, sino que las universidades son estructuras de educación que si no se adaptan y no cambian, van a morir. O sea, esa es mi percepción. La universidad es una estructura tan rígida y que se está quedando tan anquilosada, ¿verdad?, que tiene que adaptarse a las formas del aprendizaje actual. Ahora, cualquiera puede seguir, ¿verdad?, a un maestro por YouTube o por cualquier plataforma y puede aprender y el autoaprendizaje. Sí, empieza a tener mucha relevancia, todos estos medios, ¿verdad?, nos permiten llegar y acceder a... Ahora, ¿qué ofrece la universidad? Una estructura de conocimiento ordenado, por decirlo de una manera, sistematizado y todo, y que te da finalmente una especie de certificación de que tú eres un profesional sobre un área. Pero también resulta que en la actualidad las áreas ya empiezan a ser difusas. Empieza a existir más transdisciplinaria, o sea, la transdisciplina, la interdisciplina, empiezan a ser también ya más, por eso esas mezclas, esas sumas de cosas, esa forma en que se están entretejiendo las redes, yo creo que le exige a la universidad una nueva forma de entenderse a sí misma, ¿ya? Y yo creo que incluso estos estamentos y la estructura que nos ofrecieron como ley para formar esta base, digamos, ya está, igual la encuentro media añeja, la encuentro como demasiado rígida, pero es lo que hay, o sea, ya se hace. Sin embargo, creo que sí, cada integrante de la universidad debería cuestionarse. Yo creo que no es malo tener un sentido crítico sobre esto, o sea, realmente indagar y ver cómo se generan ahora las redes. Ahora, con el COVID nos evidenció, ¿verdad?, posibilidades sobre cómo construir nuevas formas de enseñanza, aprendizaje, etc. Y esa es la esencia de la universidad, ¿verdad?, el conocimiento. Y los conocimientos ahora son unas redes enormes. Así que no, yo creo que no es una cosa así como, o sea, es valorable lo que estamos haciendo, pero en términos de cambiar nuestro estatuto a nivel nacional, digamos. Pero creo que siempre es reactivo. Hay una situación siempre reactiva nomás, o sea, el evento y se reacciona. Pero creo que la universidad debería haber sido ella misma la que se cuestionara y reflexionara y generara estos cambios. Si no, se va anquilosando, se va quedando en una posición, se va quedando en unas ideas y ahí se limita. Ahora, si me preguntas a mí cuál es el estamento más importante de una universidad, son los estudiantes para mí. Sin estudiantes no hay universidad. Nosotros no tiene sentido que existan los profesores si no existen los estudiantes. Ricardo, ¿tú qué dices? Disculpa, con respecto a los estudiantes, dices tú. O sea, que son importantes, y al final, no recuerdo la canción de la Violeta Parra, pero el estudiante es como, sí, como la levadura. La levadura. Esto que implica que crezca y se desarrolle. Es muy importante. Yo creo que todo pan que tú haces, la levadura es sumamente importante, si no crece el pan, no. Claro. Entonces, es que te permite... Fíjate me acordaste la canción de Violeta, me encanta esa. Sí. Si tú no tienes estudiantes, tú tampoco eres capaz de crecer en los conocimientos, porque ¿quién te fuerza a poder crecer? Para mí, por ejemplo, si un estudiante logra lo que uno conoce, pucha, para mí con eso ya es un premio, te fijo, ¿no? En el sentido de que estamos hablando de los conocimientos, o sea, en la medida, si un alumno es capaz de superar lo que tú has hecho, pucha, ¿qué mejor eso? Ese yo creo que es el rumbo macho, ¿no? Porque eso va a generar justamente esa estructura de crecimiento que va creciendo y permite ir modificando la sociedad al final. Fíjate que nuestro país, por ejemplo, es netamente extractivista
genera conocimiento, pero no somos capaces de producir ese valor agregado que tiene a ese extractivismo. ¿Entiendes, no? O sea, nuestra matriz misma productiva está invertida. Extraemos, exportamos todo, generamos conocimiento, pero ese conocimiento no lo aprovechamos para darle valor agregado a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, si te fijas, todo el modelo que nosotros tenemos no es correcto, está invertido nuestro modelo, ¿ya? ¿Qué es lo que debe hacer la generación que uno genera conocimiento? Es que ellos, tener técnicos, tener ingenieros, tener investigadores, tener desarrollo e innovación, pero dentro de nuestro país que nos permita salir adelante. Esa es la idea. Pero acá, ¿qué es lo que hacemos? Extraemos, exportamos. Generamos conocimiento, pero ese conocimiento, ¿para dónde se va? ¿Ya? ¿Para dónde se va? Para China. Ese es un tema grande. ¿Ya para otro lado? Entonces yo creo que eso es para mí es relevante, ¿ya? Me parece y me alegro. Bueno, tenemos dos académicos con un pensamiento, digamos, que compartimos nosotros los administrativos. También pensamos nosotros que sin los estudiantes no existe la universidad. Es como lo fundamental. Pero como lo dije en algún momento, cada uno tiene su rol, ¿cierto? Y en ese sentido, nosotros como administrativos también sabemos cuál es nuestro rol, también sabemos nuestra valía, sabemos cuánto valemos, cuánto pesamos, y yo creo que hay muchos que recién del mundo académico lo están entendiendo. Y lo que nos ha permitido de alguna manera ir avanzando son justamente estas discusiones, el contacto con la triestamentalidad, que en un principio, Ricardo, recuérdate que cuando se hablaba de triestamentalidad colocaba los pelos de punta yo diría a más del 75% de los académicos, porque hablaban de cogobierno. Y la cosa no es así. Hasta el día de hoy hay muchos académicos que le tienen temor a la participación de tanto de los estudiantes como de los administrativos. Le tienen miedo. Y yo creo que de una u otra manera, como bien decían aquí, durante mucho tiempo hubo un grupo que tuvo el poder y que la ley de alguna manera, como decíamos, no es perfecta, pero nos va a permitir de alguna forma repartir esta tortita y nos irá a tocar de esa torta un trocito y ese trocito vamos a tener que saborearlo. Entonces, bueno, en ese sentido... Por eso, Gerardo, yo aproveché a tener aquí a Ricardo y a Isabel y también darles preguntas duras y marcarles el lindero. Había que aprovechar, ¿eh? No, pero fíjate que el trabajo y de alguna manera, bueno, con Isabel, recién en esta comisión nos hemos logrado de alguna manera ir conociendo poco a poco la forma de pensar, de reflexionar, qué sé yo, de hacer comunidad. Con Ricardo hemos participado durante mucho tiempo en nuestras organizaciones gremiales, así que por lo menos aquí hay dos académicos con una apertura de mente, ¿cierto? En el tema de la participación. Pero en el mundo, vamos a decirlo así, en el mundo real, hay muchos que todavía hay mucha resistencia. Y lo veíamos claramente, ponte tú, en la actividad que se hizo el día de ayer. Entonces, donde vemos, ponte tú, de que hay muchos todavía que defienden la estructura del pasado. No entienden, por ejemplo, de que de alguna manera las autoridades unipersonales, como en el caso del rector, el caso de los decanos, de los directores de departamentos, son parte del ejecutivo. Entonces, y de alguna manera quieren también ellos, principalmente los decanos, pertenecer tanto al ejecutivo como al normativo. O sea, quieren ser juez y parte. Entonces eso no puede ser.
Entonces, un académico decía, bueno, ¿qué es lo que pasa si un decano, ponte tú, quiere presentarse como candidato a este cuerpo colegiado? Tendría que, según yo, y según la ley, debería renunciar a ser decano. Y es tan fácil como eso. Entonces... Por eso lo importante de estas conversaciones y lo importante de estos estatutos, de que logremos encontrarnos todos y lograr conversar con eso. Pero no me quiero despedir sin darle por lo menos 5 minutos a Ricardo para que nos hable del tema del financiamiento, porque no lo dejamos hablar. Y de calidad. No lo dejamos hablar. No lo dejamos hablar de nada. Lo puse a hablar de política, de muchas cosas, y no lo dejé hablar de ese tema, que es el tema que se viene a discutir la próxima semana. O sea que, Ricardo, por favor, haznos un resumen de lo que se va a hablar la próxima semana. Yo puedo hablar de financiamiento, pero también lo voy a hablar en términos políticos, ¿eh? Porque al final está muy no esperaba menos. O sea, si uno ve el sistema de financiamiento que tienen las universidades, esto está enmarcado en una lógica de mercado al final, ¿o no? Sí. Es el tipo de financiamiento que tenemos, y por lo tanto existen principios de competencia, de distribución de recursos, ¿cierto? Entonces, al final la noción de la educación está en función de una inversión individual. Entonces, y eso es netamente un concepto neoliberal que, bueno, ¿para qué voy a seguir retrocediendo al pasado? Todos me dicen, oye, usáis siempre el pasado para justificar el futuro. Bueno, pero que así se aprende, pues. Al final el pasado igual sirve para aprender. Entonces, aquí la lógica de financiamiento que tienen todas las universidades, no solamente la nuestra, es de una lógica de mercado, ¿ya? Y basado en esa lógica de mercado, obviamente tenemos una fuente de financiamiento que entra en el 70% de financiamiento por matrícula, ¿ya? Eso se sigue manteniendo. Hay otros instrumentos de financiamiento, por ejemplo, convenios marcos, que también van a existir, ¿ya? Más relación, ¿cómo que se llama esta suerte de convenios que pueden haber con otras empresas, puede ser, o subsidiarias, ¿me entiendo, no? Es decir, existen formas de financiamiento, ¿sí? Pero siempre con la lógica de neoliberal, ¿ya? Siempre compitiendo, siempre tienes que tratar de crecer con los indicadores, porque si no tienes los indicadores adecuados, entonces no te va a dar los recursos porque no llegaste a este nivel. Entonces, esa es la lógica que tiene el financiamiento de nuestra universidad. Y ese, por ejemplo, si somos empleados del Estado, ¿por qué el Estado, por ejemplo, no invierte en la universidad dando los sueldos, por ejemplo, ¿no? Y eso permitiría que nosotros diéramos la educación sin ningún tema, sin ningún resquicio, ¿cierto?, de que el alumno va con un boche para acá, se lo lleva para allá, ¿qué fijo, no? Eso es un concepto. Yo cuando estudié en la universidad entré con el sistema diferenciado de estudio. ¿Ya? ¿Alcanzaste? Sí, pues alcancé un año por lo menos. Un año. A ver, te sacan las cuentas. La universidad te da la educación gratis, era la universidad la que te da la educación gratis. ¿Dijo, no? Imagínate, ¿qué mejor sistema que ese? Ahora, bajo el concepto neoliberal, esa cuestión no puede ser, porque fíjate, ¿no? Porque el concepto neoliberal te dice que tú tienes que salir solito adelante, ¿no? ¿Cierto? Sí. No es el salir adelante es una cuestión de comunidad, sí, o de sociedad. Individual. Esa es la diferencia. Por lo tanto, si hablamos de financiamiento, es el tipo de financiamiento que tenemos. Pero Ricardo, ahí vamos a tener un problema porque habría que cambiar la Constitución. Entonces hay que cambiar la Constitución. Obvio. Y entonces ahí viene una pregunta que yo hice hace un tiempo atrás. ¿Sería preferible cambiar los estatutos después de hacer una reforma a la Constitución? No, porque igual tenemos que discutir los temas. Yo creo que este es el preámbulo justamente que tenemos que hacer para después, posteriormente, cuando tengamos una nueva Constitución, tengamos otra ley de universidades en general, porque se entiende que tenemos que cambiar, por ejemplo, el estatuto administrativo. Gerardo sabe que el estatuto administrativo es una huella también que se fue construida en el pasado, ¿cierto? Que restringe, por ejemplo, muchas cosas dentro de la parte administrativa. Nosotros tenemos una ley general de universidad o de educación que también tenemos que cambiar. Hay muchas cosas que vienen del pasado, que se utilizaron, se perfeccionaron, porque para qué estoy con cosas,
lo que ocurre ahora no fue solamente un aspecto de una dictadura, sino que también los que siguieron les encantó mucho lo que pasaba y la perfeccionaron. Por ejemplo, el CAE no nació en dictadura, fue creado en democracia. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiar. ¿Ya? La esperanza de alguna manera está justamente en el proceso constitucional que se está dando, que nosotros tenemos justamente los ojos puestos en la nueva Carta Magna que vamos a tener como nación. Y es la esperanza que el día de mañana también justamente se modifique esta ley que nos los permite a nosotros como funcionarios y estudiantes elegir al rector. Y no solamente eso, sino que mucho más, porque no es solamente elegir a las autoridades, sino que vamos mucho más allá. Bueno, a mí me gustaría también comentar algo porque fui invitado yo pertenezco a la subcomisión de calidad y acreditación institucional. Y como sé que estamos cortos de tiempo en este sentido, en esta subcomisión está representada por un estudiante de posgrado, Evelyn Zagal, y un académico, Cristian Orellana, que es el representante del Consejo Académico ante la Comisión. Está invitado aquí al programa. Claro, y quien les habla, que está en esta subcomisión. Entonces, es un tema súper importante como todos los otros. Y lo quisiera de alguna manera representar en un pensamiento, en un solo pensamiento de una profesora de la Universidad de Sevilla, que es especialista en evaluación y gestión de calidad, para que veamos que lo importante que es el tema principalmente de calidad. Y dice ella: la riqueza o la pobreza de las naciones depende en gran medida de la calidad de sus sistemas educativos. Entonces, ahí está, digamos, un botón de muestra de lo importante que es el tema de calidad en el ámbito educacional. Desde el inicio, desde que el chiquitito va a la sala cuna, hasta que llega a la educación terciaria. Entonces, es un tema que da para mucho, y yo creo que vamos a tener que tener otra instancia para conversar justamente tanto el tema de financiamiento como el tema de calidad. Excelente reflexión, Gerardo, y te agradecemos también ese final. En invitarme, y al final ya me está cortando. Sí. No lo estoy cortando, le iba a dar la palabra para que hiciera una reflexión final, Ricardo. Ya, hay una, no me acuerdo el autor japonés, no lo tengo porque tiene un nombre un poco raro. Decía que la moral de un país se mide como trate a tus niños. Yo creo que eso es esencial. Con eso te digo todo, ¿no? O sea, ¿para qué más? Perfecto. Isabel, ¿tienes alguna reflexión final? ¿Alguna cita final? Más que reflexión, es como seguir cateteando y siendo muy insistente para que sigan participando. Todavía nos queda la próxima semana, chiquillos, antes de salir de vacaciones, el último aliento, así como, se va a hacer en la próxima semana una sesión abierta de estatutos, de comisión de estatutos, para que participen, lo que me ha gustado es que de pronto como que empezó a aprender esto, Sí. Como que estaban reticentes, como calladitos, y después empezaron a enterarse, ya están como entrando en onda. Así que esperamos que no se detengan esos ánimos y esas motivaciones, y que vayan. Pues chiquillos, los estudiantes, necesitamos más estudiantes también, que estén ahí, que den la palabra. No importa que se opongan, que lo importante es que den su opinión, porque se requiere que todos participen. Entonces, por ejemplo, a mí me encantó estar con Catalina, que
hablaba de la desconfianza y tenemos que romper con esas barreras de la desconfianza. O sea, ¿por qué? Claro, pueden haber muchas razones. No es que yo no entienda esas razones que provocan esa desconfianza, pero hay que ser valientes, hay que tirar las cosas, hay que decirlas, hay que expresarse, tengan más fe en sus compañeros de espacio y de comunidad, digamos. ¿Ah? Yo creo que quiero quedarme con esa como esperanza y con esa idea, ¿ya? Que prefiero que todos expresen, y partiendo ya, después va a ser un torrente. O sea, se abre un poquito la llave y ya empieza a salir, la gente empieza a tener confianza, bueno, ya, y empieza a expresarse y se empieza a acostumbrar. Y empieza la gente a acostumbrarse a dar su opinión. Y eso es importante. Eso. Perfecto, Isabel. Excelente reflexión. Ricardo, si quiere decir algo más, yo no digo nada, porque me da miedo. Primero Gerardo, que diga algo Gerardo. Y yo termino. Sí, yo creo que Isabel como que nos da, con esa sabiduría que viene de parte de la mujer, nos da siempre los lineamientos para dónde tenemos que ir. Y en ese sentido yo también hago un llamado ferviente a todo nuestro estamento, que no se reste de participar, que no se reste de expresar. Hay mucha rabia contenida también, pero si nosotros lo hacemos en el marco del respeto, todos podemos ser escuchados. Y yo creo que es fundamental que no te quedes callado, que no te quedes en la comodidad de tu casa, que no te quedes con el COVID, con el COVID, que podría ser un elemento de justificación de no participar. Porque si bien es cierto, las redes nos permiten comunicarnos día a día, utilicémoslas también, utilicémoslas, así como la estamos utilizando en este momento. Así que un llamado a todos nuestros colegas a participar, que se sientan integrados, digamos, a este trabajo triestamental. Y todavía se pueden hacer muchos cambios. Muchos. Mira, yo comparto también lo que dice tanto Isabel como Gerardo en términos de que invitar a los colegas académicos, ¿cierto?, los funcionarios administrativos, los estudiantes a participar más en este proceso de estatuto. Y pues capaz que nos toque trabajar en febrero, porque nuevamente evaluando esta situación, y capaz que vamos a tener que trabajar en febrero porque ahora viene todo este proceso de reacción y la elaboración misma de nuestro estatuto, y posiblemente haya que plebiscitar ciertos articulados y cosas que son relevantes para nuestro estatuto. Entonces, no es menor el trabajo, y esto tiene un tiempo estipulado del 5 de junio, si no me equivoco. Sí. En el marzo tenemos que presentárselo al rector, después esto tiene que ir al Consejo Académico, posteriormente a la Junta Directiva, y después de eso es plebiscitado este estatuto orgánico. Y obviamente, para que tengamos un buen plebiscito, ¿cierto?, es necesario que la gente participe, porque ¿cómo puedes plebiscitar algo si ni siquiera estás informado sobre ese mismo? Entonces, no puedes estar diciendo después, mira, no me dieron información, porque han habido voces por ahí que dicen que nosotros no hemos dado información, y ha sido todo lo contrario. Se ha tratado de volcar la máxima información posible. Lo que no podemos hacer nosotros es masticarle y decirle esto es así, ¿me entiendes, no? Porque tiene que haber una lectura, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una suerte de deliberación con uno mismo respecto a los principios y valores que uno tiene en esa lectura que uno tiene que hacer. Entonces, creo que es importante la participación, pero también es importante que la gente, cuando participe, también se informe, ¿ya? Porque si las personas no son informadas, entonces no avanzas mucho, porque al final empiezas a retroceder sobre lo mismo. Te iba a salir el eslogan de la radio. Te iba a salir
Una persona no informada no tiene No opinión. tiene derecho a opinar. Radio Bio Bio. Ya la voy a utilizar, ¿ah? Es que pensar, porque, mira, había una suerte como decir que la Comisión 2, yo estuve leyendo algunas encuestas que se enviaron en las facultades, como haciendo un supuesto de que no había una información, o sea, como que está subentendiendo que parece que no había información. Y eso ha sido todo lo contrario. Se ha entregado información, han habido asambleas. El problema está en la participación y en informarse. Ese ha sido el problema, ¿ya? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es que participen los colegas, todos mis colegas, estoy hablando de todos, ¿ya? Como ciudadanos, todos. Y ojalá me hubiera gustado mucho que hubiera participado hasta la comunidad. No estoy hablando de comunidad universitaria, la territorial. La externa. Externa. Porque también es importante la opinión de ellos, ¿te fijas, no? Ese era el concepto de universidad, es algo universal. ¿Ya? Este es un principio básico del concepto de universidad, si uno empieza a retroceder de lo que significa la universidad. No es solamente un ente jerárquico que nació en el siglo XII, no es tan así. ¿Ya? Es todo lo contrario. Así que yo creo que lo importante es que toda la comunidad y la ciudadanía universitaria participe dentro de este proceso. Que se interesen por escuchar esto, se interesen por escuchar estas conversaciones y se interesen por ver la página web y por ver toda la información que ya está disponible. Isabel, muchísimas gracias por participar nuevamente en este programa y en este podcast. Gerardo, muchísimas gracias por haber estado acá. Y Ricardo Pavés, es un homenaje el que le hago. Y ojalá lo podamos volver a tener aquí. Y ojalá podamos volver a tener más temas y más temas polémicos. Yo quería tenerle más temas polémicos porque yo creo que eso es importante, que la gente se dé cuenta que aquí hay muchos temas polémicos que tenemos que conversar y que son muy importantes que participemos. Así que yo les agradezco este tiempo que me han dedicado y nada, les deseo ya un feliz fin de semana, si no nos vemos mañana. O sea, yo sé que sí tienen que seguir trabajando. Mañana lo vamos a publicar en Spotify. Pasado mañana lo vamos a publicar en YouTube y espero que me ayuden a compartirlo en las redes sociales de la Universidad del Biobío, en la de la radio y VBTV. Así que los despido. Los dejo libres y ojalá tengan buen descanso y Ricardo no trabaje tanto, a ver si puede volver otra vez al programa. Gracias por la invitación. Y a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan conectados aquí a la radio de la Universidad del Biobío y a VBTV, las redes de comunicación que tiene nuestra universidad y donde estamos conversando estos temas tan relevantes y que deberían interesarles. Así que hasta una próxima oportunidad y chao, chao. Chao.